Bienvenidos de Bardejov, otra ciudad muy bonita, pero esa tiene algo especial. Es la ciudad más gótica de todo el país. Y bueno, sí hay cosas acá, sin duda ninguna, bien góticas. La alcaldía y la iglesia principal. Y vamos a visitar ambos sitios, pero también ya propia plaza de mercado. Los edificios que tienen acá ya son muy poco diferentes. Tienen sobre todo techos diferentes de otros sitios, y esos techos sí son bien góticos, al menos oficialmente. Si es así de verdad, pronto vamos a investigar, pero primero vamos a dar una pequeña vuelta por lo que queda de los muros, o para ser exacto, de la barbacana, o para ser más exacto todavía, una de dos barbacanas. Y acá entonces estamos en la parte derecha, en la barbacana derecha de la maqueta. Y pues es buen momento para contarles un poco de historia, y acá lo tipiquísimo. Siglo XIII, invasión tártara, después traen colonizadores de Alemania, ellos han fundado ciudad medieval, luego siglos XIV, XV la ciudad sigue creciendo, recibe muchos derechos, sobre todo crece gracias a comercio, vino hacia norte, y del norte de Polonia traen sal. Tan rica e importante la ciudad, siglo XV forma parte de Pentapolitana, lo que mencioné en Košice, la unión de 5 ciudades de Eslovaquia del Este. Siglo XVI, uno de centros de protestantismo, por ejemplo acá se escribió Confessio Pentapolitana, entonces artículos de los protestantes de Eslovaquia del Este. Y luego todavía todo va bien en el siglo XVII, pero ya empieza la cuestión de revoluciones húngaras, luego epidemias, incendios, y siglo XVIII, despacito pero seguro, la ciudad empieza a caer. Siglo XIX, acá no viene una importante vía de tren, y entonces ha quedado una pequeña ciudad hasta hoy, 30 y algo mil habitantes, y mejor para nosotros. Entonces está hoy en la lista de UNESCO, siendo una ciudad de punto de vista de arquitectura urbana gótica. Mientras entonces también hemos llegado a la segunda barbacana, así fue hace unos 500 años, y es buen momento para introducir a alguien. Creo que ya se han dado cuenta que no estamos solos. Esta vez yo con Vicky tenemos hoy unos invitados muy especiales, y por primera vez oficialmente van a llamar a la cámara. Así entonces les van a escuchar un poquito más luego, porque vamos a tener un asado como debe ser, y entonces también hablar sobre todas las cosas bonitas que hemos visto este día en Bardejov. De hecho, ya les empezaron a ver un poquito en el episodio anterior, ya nos hemos visto en Svidnik, pero la idea principal fue visitar juntos Bardejov. El señorcito pequeño ese es nuestro amigo guía también de Cracovia, el Big Tom, y ha venido entonces con sus niños, con Gaia y Remigiusz, simplemente conocido como Remig. Pues miren, Remig ha decidido ser estrella de YouTube. Así entonces va a seguir apareciendo, por ejemplo, como digamos en polaco, como jefe del segundo plano. Y a veces también jefe del primero. Así que esperen eso. Pero mientras ya toca visitar sitios, y empezamos con la alcaldía. Una cosa que se nos ha pegado en Košice, las caras. Y acá hay muchas caras muy interesantes, y no solo caras, pero también símbolos. Encima, no tengo ninguna idea qué hace ese, pero algo raro. Y tengo bastante idea qué hace ese. Y esto se encuentra encima de la propia entrada. Así que, peligroso, da igual, entramos. Y de hecho, acá tenemos 2 sitios en uno. La propia alcaldía estaba arriba, en primera planta. Acá era tipo centro comercial. No es grande, porque al final Bardejov no era muy grande, más o menos 3.000 habitantes en épocas viejas. Así que vamos arriba a visitar la alcaldía, pero bueno, esperen. Regresamos un ratito al centro comercial, porque acá teníamos en paredes algo muy interesante, graffiti de los siglos XVI, XVII. Y cuando digo graffiti muy interesante, pues demasiado rápido el vídeo, pasamos a fotos. Miren, qué curiosa la cosa. Y si eso no es suficiente, pues miren ahorita. Hay unas obsesiones humanas que no cambian nunca, creo. Y acá un poco de política. En el izquierdo tenemos el Papa como demonio.
Así entonces, el señorcito cagando encima de nuestras cabezas comparando con ese graffiti no es nada. Pero ya basta de graffiti ofensivo de épocas viejas. Ya estamos arriba en la propia alcaldía, o mejor dicho hoy, un típico museo de esos. O sea, lo que han podido retomar lo han puesto acá, sobre todo arte religioso. Y mucha gente entra a un museo así, 3 minutos más tarde ya están fuera pensando, ¿y por qué visitar una cosa de esas? Es que es súper aburrido. Pues entonces lo vamos a hacer un poco más interesante. Primero, sí vale la pena mirar arriba, porque por ejemplo van a ver un chandelier del siglo XVII hecho a mano de hierro, bastante bonito. Acá tenemos un balconcito renacentista, pero también un ratito hemos visto un poco de armas, sobre todo mis queridas espadas de verdugo. Acá ya la sala principal de la alcaldía, así que es buen momento para contarles un truco, cómo hacerlo interesante, sobre todo viajando con niños. Lo que hay que hacer es buscar arte y mejor de mala calidad. Por ejemplo, acá tenemos un tipo Joker medieval, acá tenemos figura del Cristo que se parece a una tetera, y eso no está mal, pero también será útil, porque podemos hacer un tipo cómic. Miren cómo funciona. ¿Saben que pronto tenemos una excursión? ¿Pero cómo pronto? Yo todavía no estoy lista. Yo antes del tour necesito tomar un cafecito, pues. A mí me gustaría ir, pero no me siento muy bien. Así lo sé, es infantilismo, pero versión, digamos, creativa y educativa a la vez. Pues otra cosa que se puede hacer es buscar unos detallitos que le van a hacer tipo una cadena. Pues miren, a mí me encantan las llaves grandes, pero si tenemos llaves necesitamos cerraduras y también pueden ser muy bonitas. Y al lado de cerraduras a muchas veces pomos que tanto encantan a Vicky, unas viejas, también un ejemplo moderno. Pero si hay pomos y cerraduras, hay puertas, y puertas también pueden ser bonitas e interesantes. Y también entonces las puertas dentro de marco de la puerta. También puede ser bonito, todavía más con latín, la justicia es amigo de los pobres. Así entonces son mis tricks para hacer una visita de museo aburrido un poco más interesante, y creo que ha funcionado con ese señorcito. Pero la alcaldía no es el highlight de Bardejov, es la iglesia de San Gil. Y ya ese nombre nos muestra que es una iglesia bien vieja, y de hecho se dice que es del siglo XII-XIII, originalmente fundada por los cistercienses. Pero la orden luego se fue, la iglesia se quedó, y entonces con tiempo se ha convertido la iglesia principal parroquial de Bardejov. Y cuando entonces la ciudad, siglos XIV-XV, es ya muy rica y grande y todo, ha decidido invertir en la iglesia. Y lo que estamos viendo es más o menos ya fin del siglo XV. Pero no es lo más importante acá. Al lado, en ambos lados, frente a columnas, están viendo unos altares. Y de hecho es una cosa bastante común en la Iglesia Católica hasta hoy, pero lo que normalmente vemos son, hablando del tema estilo, normalmente es barroco o cosas más tardías, porque creo que se entiende. Cuando ya termina gótico, muchas veces la gente pensaba que es ya viejo, ya no quepa en iglesias modernas, y a muchas veces esos altares góticos se ponía en, por ejemplo, iglesias pequeñas de pueblos. Y acá no lo han hecho. Entonces tenemos 11 altares góticos del fin del siglo XV, comienzo XVI, en sus puestos originales. Y supuestamente a escala de Europa es una cosa única. Más interesante eso todavía, que en el siglo XVI-XVII, 150 años, la iglesia está en manos de los evangélicos protestantes, y ellos muchas veces pensaban que demasiadas imágenes son obstáculos, no ayuda en la veneración del Dios. Y muchas veces entonces, cuando toman una iglesia católica, primera cosa, podemos decir, limpian la iglesia de imágenes. Y acá eso no ha pasado. Y si ha pasado, esos altares sobrevivieron y luego lo han puesto otra vez en sus sitios propios.
Y entonces lo que estamos viendo es, pues podemos decir, gótico vivo. Es todo real, de verdad, y no solo altares. Acá otra vez, como en Košice, tenemos un ciborio muy bonito. Pronto van a ver la fonta baptismal, unos sepulcros, o sea, todo lo que estamos viendo es gótico, más todavía en sus sitios originales. Así que es gótico, Edad Media vivo. Es uno de pocos, sino la única iglesia de Europa así. Estamos viendo acá el sitio como lo estaban viendo hace 500 años. Y es entonces un detallito espectacular. Encima yo tengo mucho cariño a los altares, que son tipo armarios, una cosa muy popular en gótico tardío renacimiento en Europa del Norte. Así ven entonces el fondo, eso se puede cerrar, pues como armario. Y de hecho la gente normalmente no lo veía como nosotros hoy abierto, normalmente lo veían cerrado. Así que una cosa muy curiosa y un poco más de teoría, tenían dividido en 3 partes. Abajo una parte llamada predella, luego lo del medio, entonces armario propio, y arriba esa forma tipo floral típica gótica. Y acá un ejemplo perfecto. En la predella Santo Rostro, en el medio Madre de Dios con Niño Jesús y santos alrededor, y ese pico tipo floral. Acá ya un poco más elaborado, miren el pico, no solamente que es floral, también hay figuras. Otro ejemplo muy bonito, pero ya vamos un poco más cerca para detalles. Eso se nota por cómo están vestidos, que es del fin del siglo XV. Acá una espectacular figura de Cristo de la Pasión, pero lo más oficialmente, más importante, es nacimiento del Cristo. Y miren la figura de Madre de Dios y el niño son mucho más grandes que otras figuras para mostrar la importancia. Y acá con los 3 Reyes Magos ven el nivel de detalle. Y eso fueron solo unos detallitos. Si hubiera tenido al lado mío profesor de historia de arte, no hubiera salido nunca de esa iglesia. Así que tal vez mejor que no había ninguno. Más todavía que hay sitios también para visitar fuera de la nave. Por ejemplo, se puede subir la torre. Yo con mi vértigo no soy muy fan de torres. Yo sé que es difícil caer de una, pero así son las fobias, son irracionales. Da igual, fobia o no, vamos a subir. Y por el camino van a ver una cosita bastante tradicional, parece ser para Bardejov. Hemos visto graffiti de los siglos XVI y XVII y ahorita vamos a ver un poco de graffiti moderno. Así que la tradición de graffiti sigue en Bardejov. También tenemos acá campanas muy bonitas, bien que no tocan cuando estamos subiendo. Y hablando de mi fobia, miren el techo y miren la escalera. Lo que pasa es que yo no tengo miedo, por ejemplo, en las montañas. Yo no tengo miedo de naturaleza. Tengo miedo de obras de ser humano. Tengo más confianza con naturaleza que con hombre. Pero al final no estamos acá para campanas, graffiti o cosas peligrosas de madera. Acá estamos para las vistas. Y las vistas son así. ¡Tadam! Tenemos la placita de mercado con la alcaldía, los edificios muy bonitos de la plaza y vistas alrededor a colinas verdes. Creo que antes se decía que es como de Arcadia, ahorita se dice como de Photoshop. Pero no todo. Tras de la iglesia esto ya es menos arcádico y photoshopico. Y todavía menos las palomas. Pero es otra cosa que, considerando el graffiti de la alcaldía, otra cosa bastante tradicional para Bardejov. Yo no soy muy fan de las palomas, pero hay gente que no les molestó tanto considerando sus sonrisas. Otra vez una vista muy bonita, pues se dice que todo lo que tenemos acá, los techos sobre todo son góticos. Hay un pequeño problema. Así fue hace 60-70 años. Así que los techos antiguamente sí fueron así tipo triángulo y oficialmente lo que tenemos acá es original, como han visto con la foto. Esos techos tienen 70 años. Así que oficialmente se dice Bardejov es la ciudad más gótica de Eslovaquia. En realidad es nuestra visión sobre cómo fue la época gótica.
Creo que bastante parecido al original, pero no es original al 100%. Encima, las fachadas, esto no es gótico, es ilusionista barroco, muy bonito, pero gótico no lo es. Y al final entonces todo lo que cuento son detallitos. Yo lo veo y lo cuento porque me parece interesante y al final no importa. Lo que importa, la ciudad vieja, centro histórico de Bardejov es súper cuco. Pero sí hay un detalle que no le puedo perdonar a la ciudad. Hemos visto un ratito unas espadas de verdugo y ya si me siguen un buen rato saben que es una de mis obsesiones. Entonces, ahorita otra vez, ¿cómo fue verdugo acá? Como ven, espada, se ve la cara y el decapitado en forma de rezar. Y así tenemos el verdugo en el centro histórico. ¿Qué es histórico sobre eso? ¿Qué hacha? Perdón, pero cara tapada y el torso no, fue al revés. Esto es una fantasía erótica. ¿Ven acá una hacha? No, porque no había hachas. Espadas. Tengo ganas de hacer eso viendo imágenes tan equivocadas. Al final da igual, había que decapitar a Remik, incluso con hacha poco histórica. Y acá oficialmente ya podíamos terminar la visita del centro histórico de Bardejov, pero creo que ya me conocen que tengo otra obsesión. Así que hemos encontrado Suburbium Iudeorum. Ya he mencionado unas veces, judíos cientos de años no tenían derecho a vivir dentro de muros de ciudades. Así que resulta, en Eslovaquia del Este, vivían en unos suburbios, pues. Entonces, unos sitios justo al lado del centro histórico. Y acá la mayoría cerrado, así que el tema va a regresar en el episodio siguiente. Acá sobre todo lo que se nota es un monumento a víctimas de holocausto. Y no solamente estadística, acá ponen todos los nombres de la gente, que sí es muy importante tenerlo en cuenta, que fue gente con nombre y apellido, pero no solo de víctimas. Acá también de gente que salvaba vidas judías durante el exterminio. Y ese tipo de comportamiento no fue muy común. Pero resulta que en Bardejov también el corriente de llamado hasidismo fue muy popular y donde hasídicos también se encuentran unas sinagogas pequeñas un poco escondidas. Hemos encontrado una, Bikur Jolim, y nos esperaba un señor llamado Cyril Bogol. Y pues dentro de unos segundos nos ha llevado podemos decir máquina del tiempo, nos ha llevado a 1929. Esta sinagoga no ha cambiado casi nada en los últimos 100 años. Bueno, obviamente recientemente renovada, pero como tal la sinagoga es casi a 100% original. Y la pregunta principal puede ser, ¿cómo sobrevive la Segunda Guerra Mundial? Resulta que hubo una señora que quiere salvar la sinagoga, así que empieza a vivir en ella. Y un día, por ejemplo, vinieron los guardias de Hlinka buscando judíos. Ella empezó a pegarles con un palo diciendo que esto es mi casa, ahorita que se vayan. Y se fueron. No sé si es verdad o no, pero el cuento suena fantástico. Lo cierto es que hoy la persona fantástica es el señor Cyril. Resulta que de casi 4.000 judíos de Bardejov regresaron después de la guerra solo 300. Luego siguen emigrando y en la época ya moderna de los 90 solo 18 familias judías. Y la última ha emigrado hace unos 15 años. Y se entendí bien, el señor Cyril fue vecino de la última familia, que le pidieron entonces que se ocupe un ratito de la sinagoga, 1 año, 2 no más. Oficialmente en manos de la comunidad de Bratislava, pero es una comunidad judía que tiene todo el país. Bardejov es lejos de Bratislava y al final se olvidaron y el señor Cyril no. Y acá está más de 15 años ya cuidando la sinagoga. Un detalle más muy curioso, señor Cyril no es judío, nada que ver, es un evangélico, da igual. Y no solo cuida la sinagoga. Atrás, esto no sé cómo llamarlo, Hogwarts, Harry Potter vivo. Esos libros, por ejemplo, nadie nos ha tocado desde los 30-40. Así que el sitio tiene una vibra impresionante. Y el propio señor nos recuerda mucho a la señora que hemos visto en el episodio anterior, la señora de la iglesia griego-católica de madera. Es ese tipo de personaje que si le
damos alguna cosa por hacer, ellos lo van a hacer a 200% y no se van a rendir nunca. Es una persona muy, muy interesante y muy especial. Así entonces, por fin, le van a ver. Nosotros nos hemos quedado con él casi 2 horas. Nos explicó todo de judaísmo y de los judíos. Ya sabíamos 90% de ello, pero ponía tanta pasión que da igual, escuchemos. Acá tienen todos los objetos que utilizaba que le ayudaron con el cuento. Y digo, 2 horas nos hemos quedado con él solo. Él quería 4, pero ha venido su esposa y dijo, oye, ya basta. 2 cositas más muy curiosas. Acá tienen balcón para mujeres. De 2 lados sí hay un balcón de verdad. Tercer lado no había ya espacio, pero por el tema de simetría han pintado el balconcito, parece ser entonces como que hay 3. Un detalle curioso. Y otro, si alguien está leyendo la Torá y tiene un poco demasiado saliva, pues acá entonces lo puede escupir. Así pues, lo último, unas imágenes de los judíos de Bardejov de antes de la guerra. Y esa gente ya no está, pero el señor Cyril sí. Así que si alguien algún día quiere venir a Eslovaquia, tienen que venir a Bardejov, tienen que venir a la sinagoga y conocerle, porque cuando él va a desaparecer, desaparece el último tzadik de la sinagoga. Pero no quiero terminar con tanta depresión, así que hasídicos les gusta mucho la música. Acá están escuchando las campanas y encima no solo escuchan música, ven música también. Hay un rincón de los Beatles y una pequeña calle de John Lennon. Encima al lado una fuente con más música todavía. Así que con tanto audio como música de versión visual ya les dejo para aprovecharlo un poquito. Taki rozbryzg, to pójdzie tęcza takim łukiem. Tak, mam. Nie biegaj. No? Con tantos efectos audiovisuales espectaculares, hemos dicho adiós al centro histórico de Bardejov. Lo que no recomiendo hacer allá es tomar agua de la fuente, pero resulta que hay otro sitio con agua que sí se debe tomar. Unos kilómetros al lado del centro histórico se encuentra un sitio con agua muy buena y así teníamos un poco de tiempo por la tarde con Remik, nos hemos ido entonces. Para terminar el día, estamos caminando por un parquecito muy bonito, pero no es un simple parque, estamos en una pequeña ciudad balneario. Resulta que sitios así hay muchísimos en Eslovaquia y es bastante irónico, hay muchos y no sé, no teníamos tiempo, no estaba por el camino. Solamente ahorita, por fin, coincidimos con una. Resulta que al lado de Bardejov hay Bardejovské Kúpele, entonces una pequeña ciudad balnearia, y la visitamos con Remik. Acá estamos pues, pero primero tengo que contarles que sí hay muchas, por eso hay algunas que tenían mala suerte y una así mágicamente vamos a visitar al lado de Banská Bystrica. Y de repente, de manera mágica, estamos en otro sitio, Korytnica. Otro spa muy bonito, perdido en las montañas, pero ese spa es un poco diferente de otros, que este spa está por completo arruinado. Acá no hay nada. De hecho, en el siglo XIX, el sitio supuestamente muy importante, el emperador austriaco, rey de Hungría, Francisco Josef, o mejor con su propio nombre alemán, Franz Josef, estaba acá. De hecho, creo que el hombre era bastante débil, porque cualquier spa donde vayamos en Eslovaquia, resulta que Franz Josef estaba allá. Bueno, da igual. Ľudovít Štúr también estaba acá.
Y entonces, obviamente, en su época, sitio muy importante. Pero resulta que muy importante, mucho tiempo, y el descenso empezó hace poco, fin de los 70, comienzo de los 80, se empieza a arruinar el sitio. Así que todo lo que están viendo ahorita son los últimos 40 años solo. Y esos sitios, no sé por qué, pero atraen. Tal vez porque vemos poder de la naturaleza. O sea, todo esto son solo 40 años y ya el bosque ha tomado la mayoría de edificios en sus manos, para decirlo así. O tal vez porque nos gusta ver nuestra civilización en ruinas o algo así. Y de hecho hay un tipo de turismo que se llama dark tourism, turismo oscuro. Y por ejemplo, gente buscando sitios como este, sitios abandonados. El sitio más conocido de estos es el Chernobyl en Ucrania. Sí, hemos estado también. Pues nada, yo pensé tal vez meterme en uno de esos edificios y bueno, sería interesante caminar por un edificio que normalmente es muy de lujo y ahorita ya no tanto, pero he visto uno de techos y pensé, ¿saben qué? Me gustaría pasar mi tiempo en Eslovaquia viajando y no en hospital con piernas rotas. Así que no. Pero mucha gente viene acá y no solamente para grabar, algunos para dejar graffiti. Así que todos los niños ahorita cierran ojitos, por favor. Sí, tenía que pasar, un clásico. Así entonces, al final, interesante, pero un poco triste. Bueno, he leído que ya están recuperando el sitio un poco, que hay un businessman de Francia que acá está invirtiendo, y de hecho hay unos sitios donde sale el agua, hay unos fuentes y por ejemplo techos de esos pequeños tipo altanas, eso sí está ya bien hecho, pero me parece que tienen todavía mucho trabajo delante. Así que dejamos la pobre Korytnica y regresamos a Bardejovskie Kupele. Bueno, acá también hay unos edificios con mala suerte, pero 95% de casos todo está muy bien y espero que escuchen ahorita un poco de musiquita en el fondo. Así que sí, bastante ambiente sí hay acá. Hay gente y todo, pero para marketing al final tal vez más importante que agua, y acá hay supuestamente agua muy sana, con mucho hierro, y vamos a comprobarlo. De hecho ya hemos tomado un poquito con Remy y resulta que sí, pues tiene sabor de sangre mezclado con pescado, con salmón, así que un poco extraño, y creo que la cosa va así: más extraño sabor, mejor el agua. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la botella dentro de una semana, si se va a poner todo muy rojo. Pero para marketing ese agua no es lo más importante. Lo más importante es la Sisi, emperadora de Austria del fin del siglo XIX. Era tipo Lady Diana de su época. Y yo me río de los reales acá que han visitado todos los balnearios posibles. Pero bueno, en realidad, en su época, la medicina no era como hoy. Y cierto, tenían necesidad de ir a sitios así un poco más a menudo. Pero de hecho, con toda la gente que he visto por el camino hoy, no ha cambiado tanto. Y otra cosa, un poco de, no sé, dolor alguno de algo, es siempre buena excusa para tomar vacaciones en sitio como este, con bastante buen ambiente. Pero nosotros ahorita dejamos este sitio bonito y vamos a hacer algo mucho menos sano. ¡Toca un asado! Pero primero rápido ya el experimento. Acá botella de agua del día 1, acá botella del agua el día 7. Sí hay bastante hierro. Pero ya basta de tonterías. Toca el asado por fin. Y miren, esperando, todo el mundo se vuelve bastante loco. Pero ya creo que se entiende, con tantas visitas, todo el mundo tiene mucha hambre. Mamy super kucharz.
Así que pronto todo lo que ven desapareció. Y después de asado, hemos hecho una pequeña entrevista con un señorcito. No dobra, to po tak długim dniu powiedz nam, co Ci się najbardziej podobało. Najbardziej mi się podobała wieża w Bazylice. Co Ci się najbardziej tam podobało? Najbardziej mi się podobały te widoki. A czego się obałaś? Czy to, że wysoko, czy czegoś innego? No, troszkę mnie gołębie rozpraszały i A wejście było gorsze, czy zejście z wieży? zejście. Coś jeszcze było dzisiaj ciekawego poza zwiedzaniem? Podobno najlepsza pizza w życiu. Tak. I muszę przyznać, faktycznie była dobra. Lody były dobre? No też. Coś jeszcze? No i jeszcze pomnik kata mi się jeszcze bardzo podobał. O pomniku kata to my sobie już pogadaliśmy. A coś się nie podobało? Nie. To co? 1 dzień czy 1 tydzień takiego zwiedzania by pasował? 1 tydzień. Si acá el Remig les pareció un poquito tímido, es porque sabía que está encendida la cámara. Cuando no sabe, pues eso. Pero una cosa más, asado significa cerveza, cerveza significa artesanal. Afortunadamente, sí tenían también una cerveza artesanal en Bardejov y es muy importante desde el punto de vista histórico. Esta torre estaba en manos de los cerveceros y solo los gremios más importantes cuidaban torres. Pero, en teoría, ya podemos terminar el episodio, pero han escuchado Remig, él quiere una semana de visita. Una semana no tenemos, pero el día siguiente sí teníamos unas horitas temprano. Así que nos hemos ido al sur de Bardejov, donde hay más minas. Si todo el oro, cobre, plata, lo que sea no es suficiente, resulta que también tienen allá los ópalos. Encima, sobre este mapa, es el único sitio de toda Europa. Así que si hay minas, pues toca visitarles. Y ahorita una cosa muy importante. Se pone cascos antes de entrar. ¿Por qué? Bueno, ya van a entender pronto. ¿Preparados? 1 No tobie się I dos. bardzo przyda hełm. Así entonces, lo siento, yo sé que es muy mal reírse de la miseria de otros, pero de otro lado, pues qué miseria, tenía un casco puesto. Todavía más, se le ve en ese casco muy bonito. Así que para los grandes y pequeños, cascos importantes. Muy bien. Pero nuestra miseria principal fue, lo siento decir, el más aburrido tour que hemos tomado en minas en Eslovaquia. Por ejemplo, nos han dado audios, muy bien, pero el guía hablaba solo en paradas. Y en paradas había tanta gente, grupo demasiado grande, que no se veía nada. Y miren, mucha gente piensa sobre ese tipo de travel vlog así. Yo puedo visitar todo el mundo sin salir de casa. Mi idea es, espero que vengan allá a verlo todo, con unas excepciones. Yo visito estas minas para que ustedes no tienen que hacerlo ya. Peor todavía, al lado de las minas, un pequeño museo, pero casi nada de información sobre el tema. Y es una pena porque resulta que ópalo es una de, si no la más preciosa entre piedras preciosas. Ya conocida, por ejemplo, por los romanos, aunque ellos tenían que traerlo de India y supuestamente el propio nombre de ópalo viene de sánscrito. Luego, en época medieval, encontraron unos yacimientos en hoy en día Rumanía, hoy en día Eslovaquia, entonces Reino Húngaro, pero en época medieval fue un poco ambivalente. De un lado, positivo, por ejemplo, por la cuestión de, opalización, así que hay unos colores dentro de las versiones preciosas que puede curar problemas con ojos, pero también la gente decía, preparado de una manera particular, da invisibilidad al dueño. Así que se ha hecho tipo piedra preciosa de ladrones, tipo mal ojo, o sea, al final un poco negativo. Da igual, la gente lo buscaba. Y por ejemplo, acá las minas empiezan oficialmente bastante tarde. Primer documento, fin del siglo XVI. Pero sobre todo es el siglo XIX cuando empieza
podemos decir comercio de verdad. Y la mayoría de las minas que estamos caminando ahorita es de esa época, de un siglo o todavía menos, porque ya siglo XIX termina y hay mucha competición, sobre todo en Australia. Encontraron ópalo en yacimientos de arena y si entendí bien, dentro de 20 minutos en Australia sacaban la misma cantidad y calidad de ópalo que acá en las minas eslovacas en un mes. Creo que se entiende. Con una competición así no se puede competir, así que en 1922 ya cerraron las minas. Pero supuestamente todavía hace 30-40 años había gente que venía acá ilegalmente buscando ópalo, porque oficialmente agotado en realidad, supuestamente sí hay. Así que es una cosa. La otra, cómo ópalo se crea, no entiendo. Pero encontramos otro sitio, un museo, donde al menos explicaron unas cositas, y ahorita pongo información en inglés, si alguien quiere leer un poquito, con unos ejemplos de ópalo. Eso no es el ópalo precioso, pero bueno, siempre algo. Lo que recomiendo, quien quiere saber más, pues hay que buscar más información en internet. Espero que van a entenderlo mejor que yo. Pero regresando a las minas, al final, miren, creo que ya he dicho en Bańska Štavnica, al final minas me gustan igual. Es obra de ser humano, sí es impresionante. Así que al final, bien. Pero un poco triste es otra cosa, que lo que nos ha gustado más, el digamos highlight de la visita fue sí, le han visto un segundito o dos, el highlight de la visita fue un pequeño murciélago. Pero igual, al final nos hemos divertido, estaba bien, así que dejamos los enanos llevarse el ópalo y dejamos la mina con los bonitos 6 grados y también nos despedimos de nuestros amigos, sobre todo de uno que le gustaría viajar con nosotros una semana entera. Tal vez en el futuro. Tenían que irse porque hemos visitado el sitio 31 de agosto, entonces el día siguiente les toca regresar a la escuela. Y nosotros a descansar un ratito al lado de un lago minúsculo. Y acá vamos a terminar el episodio. Miren, en los 2 anteriores he hecho un poco de trailer de lo que viene. Ahorita no voy a hacerlo porque 2 veces he puesto cosas que luego no podía meter en el propio episodio. Así que ahorita solo digo unas palabras de que más época medieval, que sí Hollywood viene, y unas cuestiones lingüísticas entre polaco y eslovaco. Así que sobremesa con Kofola y los chips, digo muchísimas gracias por la atención y nos vemos pronto.